El mercado de San Juan de Dios siempre ha sido un lugar que vibra con su propio ritmo. Desde la mañana, cuando los primeros puestos levantan las cortinas metálicas, hasta la noche, cuando los pasillos se vacían y el eco de las voces desaparece, este lugar parece tener vida propia. He trabajado aquí desde hace 7 años, en un local de electrónicos que heredé de mi padre. Es pequeño, pero lo he mantenido con esfuerzo. Con las ventas de cargadores, audífonos y bocinas chinas, me las arreglo para pagar la renta, la luz y, cuando me va bien, darme algún gusto los domingos. Aquella semana empezó como cualquier otra. Era lunes por la tarde y estaba acomodando unos paquetes de pilas junto a la vitrina. El calor estaba sofocante y el ventilador barato que colgaba del techo apenas hacía algo más que mover el aire caliente. De repente, un hombre entró al local. No era uno de mis clientes regulares, pero tampoco destacaba. De mediana edad, camisa de cuadros y un reloj grueso en la muñeca izquierda. «Buenas, joven. ¿Tú eres el dueño?», me preguntó con una voz tranquila. «Sí. ¿Qué se le ofrece?», respondí, sin quitarle los ojos de encima. Era raro que alguien abriera con esa pregunta. El hombre se presentó como Joel y me explicó que venía con una oferta de negocio. Sacó un papel doblado de la bolsa de su camisa y me lo extendió. Cuando lo desdoblé, vi una lista detallada de productos electrónicos: bocinas JBL, audífonos Sony, baterías externas, incluso celulares Samsung, todo a precios absurdamente bajos. «Es mercancía nueva, completamente original», dijo con una sonrisa. Sus dientes, perfectamente alineados, parecían tan calculados como su oferta. «¿Y esto? ¿De dónde viene?», pregunté, sintiendo un ligero malestar en el estómago. Joel rió suavemente. «Mira, compadre, no preguntes esas cosas. Lo que importa es que vas a hacer dinero, mucho más del que haces ahorita. Es un lote grande, pero podemos empezar con una muestra para que veas que no hay truco». Las palabras flotaron en el aire un momento, como si estuviera decidiendo entre aceptar o rechazar una trampa evidente. En este mercado, todos sabemos que la mayoría de las cosas no llegan de formas del todo legales, pero también aprendemos a no cruzar ciertos límites. Sin embargo, la idea de ganar el doble o el triple por vender productos más caros era tentadora. «Está bien, tráeme esa muestra y vemos», contesté finalmente, tratando de sonar casual. Joel asintió y salió del local con una despedida cordial. El martes por la mañana, antes de que siquiera terminara de abrir mi local, Joel llegó con una caja sellada. Dentro había 3 bocinas, 2 audífonos y un celular, todo en sus empaques originales. Revisé las etiquetas y parecían auténticas. «1.500 por todo», dijo Joel, como si estuviera vendiendo dulces en la esquina. Era una ganga. Acepté y le pagué en efectivo. Las cosas se vendieron rápido. Los clientes estaban emocionados porque los precios seguían siendo mucho más bajos que en cualquier tienda departamental. Esa misma noche, le llamé a Joel y le pedí otro lote. El miércoles me entregó 5 cajas, más audífonos, más bocinas y esta vez hasta tablets. Lo guardé todo en el almacén del fondo y pasé el día vendiendo como nunca. Mi teléfono no dejaba de sonar. Los clientes regulares le habían contado a sus amigos sobre las ofertas. Todo iba perfecto, hasta que, al cerrar, noté que un par de tipos me miraban desde la entrada del pasillo.
Eran jóvenes, con ropa deportiva y gorras. Uno de ellos fumaba un cigarro y el otro estaba recargado en un poste. Fingí no notar su presencia y apagué las luces. Salí del local con prisa, sintiendo su mirada en mi espalda. El jueves llegó con un peso nuevo. Mientras abría el local, noté que los mismos tipos estaban ahí. Esta vez no se molestaron en disimular. Se sentaron en una banca cercana y me observaron todo el día. Al principio traté de ignorarlos, pero cada vez que levantaba la vista, ahí estaban. En la tarde, cuando Joel llegó con otro lote, se los señalé discretamente. ¿Ellos son tuyos?, le pregunté, tratando de sonar relajado. Joel miró hacia la banca y negó con la cabeza. No te preocupes por ellos, solo enfócate en vender. Eso no me tranquilizó. Si no eran suyos, ¿quiénes eran? El viernes por la mañana, justo cuando estaba levantando la cortina, 2 policías llegaron a mi local. Uno era robusto y de rostro cansado, y el otro, más joven, parecía nuevo en el trabajo. Me preguntaron si podían pasar, y antes de que pudiera decir que no, ya estaban dentro. Recibimos una denuncia de mercancía robada. ¿Podemos echar un vistazo?, dijo el mayor, mientras el otro empezaba a inspeccionar las vitrinas. Sentí que la garganta se me secaba. Todo lo que tengo aquí tiene factura, mentí, tratando de sonar seguro. El policía mayor me miró con una sonrisa torcida. Seguro que sí, pero si encontramos algo raro, ya sabes cómo se pone esto. No encontraron nada sospechoso porque no tenía el lote completo a la vista, pero antes de irse, el policía más joven me lanzó una advertencia. Cuida bien lo que vendes. En este mercado, uno nunca sabe quién lo está viendo. Esa noche, al cerrar, los mismos tipos que habían estado vigilándome durante la semana se acercaron. Ahora eran 3. El que parecía ser el líder me habló con un tono bajo y amenazante. Sabemos de dónde viene tu mercancía. ¿Y sabes qué? También queremos nuestra parte. Mi mente se nubló. Era obvio que no eran policías, pero tampoco parecían simples rateros. Les aseguré que yo solo vendía productos normales, pero no les importó. El líder se inclinó hacia mí. Tienes 2 opciones. ¿Nos das nuestra parte o hablamos con la gente que te lo vende? Y créeme, no les va a gustar que andes haciendo negocios sin incluirnos. Me dejaron ir, pero con la advertencia de que regresarían por su cuota. Esa noche no dormí. Sentía que todo se estaba derrumbando. El sábado, mientras atendía, Joel apareció con una sonrisa en el rostro. Le conté lo que estaba pasando, pero su reacción fue fría. Eso pasa cuando te metes en cosas que no entiendes. Ya aceptaste el trato, así que ahora lidia con las consecuencias. ¿Y qué hago?, le pregunté, desesperado. Joel sacó un cigarro y lo encendió. Solo te diré esto. No le debes nada a esos tipos. Si se meten contigo, diles que hablen conmigo. Pero si me fallas, mejor búscate otro mercado donde vender. Esa misma tarde, los 3 tipos regresaron, pero esta vez entraron al local. Uno de ellos cerró la cortina mientras los otros 2 se acercaron al mostrador. No hubo amenazas, ni gritos. Solo sentí el frío de una navaja contra mi costado mientras el líder me hablaba al oído. Joel no puede protegerte. Queremos todo lo que tienes en el almacén, ahora. Con las manos temblando, les abrí la puerta del fondo. Uno de ellos empezó a cargar las cajas, mientras el otro me seguía apuntando con la navaja. En ese momento, lo entendí.
No había forma de salir de esto. Si entregaba las cajas, Joel se enteraría y vendría por mí. Si me negaba, los tipos no dudarían en hacerme daño. Cuando terminaron de vaciar el almacén, el líder se inclinó hacia mí una última vez. Nos vemos pronto, compadre. Cuida tu negocio. Esa noche cerré el local por última vez. Dejé todo como estaba, tomé el dinero que me quedaba y me fui directo a la terminal de autobuses. Mientras el camión salía de Guadalajara, sentí que mi vida en San Juan de Dios había terminado. Tal vez podría empezar de nuevo en otro lugar, pero el miedo seguía ahí, pegado a mi espalda como una sombra. El mercado San Juan de Dios por la noche es un mundo aparte. Durante el día, el bullicio de los clientes, los gritos de los vendedores y el olor a comida llenan cada rincón. Pero después de las 9, cuando las cortinas metálicas de los locales están cerradas y las luces principales se apagan, el silencio y la penumbra convierten el lugar en algo completamente distinto. Llevo trabajando como guardia nocturno aquí desde hace 6 meses. No es un mal trabajo, la paga es decente y el turno de la noche tiene sus ventajas. Menos ruido, menos gente, menos problemas. O eso pensaba al principio. Mi rutina era sencilla. Pasar lista en la caseta al inicio del turno, hacer rondines cada hora por los pasillos y asegurarme de que nadie se colara. Nada del otro mundo. Esa noche, un martes, llegué puntual a las 9. Salí de la caseta con mi linterna y mi radio colgando del cinturón. Al recorrer el primer piso, todo parecía normal. Las cortinas de los locales estaban aseguradas con candados y el lugar estaba tan oscuro como siempre. El único sonido era el eco de mis pasos sobre las baldosas desgastadas. Cuando subí al segundo piso, fue que las cosas empezaron a sentirse extrañas. Uno de los pasillos, que normalmente estaba en completo silencio, tenía un ligero murmullo. Apagué la linterna y aguzé el oído. Era un ruido bajo, como si alguien estuviera moviendo cosas al fondo del corredor. «Hola», llamé, con la voz firme. Nadie respondió. Avancé lentamente, encendiendo la linterna para iluminar las cortinas de los locales. Todo parecía cerrado, pero el ruido seguía. Llegué hasta el final del pasillo y me di cuenta de que venía de un local en particular, uno que vendía mochilas y maletas. Me agaché para mirar por el hueco que había entre la cortina y el suelo, pero no se veía nada. Cuando intenté empujar la cortina, noté que el candado estaba abierto. Era raro. Normalmente revisábamos que todos los candados estuvieran puestos antes de que los dueños se fueran. Abrí un poco la cortina y apunté la linterna al interior. Había cajas apiladas y maletas abiertas, pero todo parecía en orden. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal no me dejaba en paz. Decidí bajar y reportarlo en la caseta. Eran casi las 10 cuando terminé mi primera ronda y me senté en la caseta. Agarré el radio y marqué a mi supervisor, don Alfredo, que tenía más de 20 años trabajando en el mercado. «Don Alfredo», le hablo desde el segundo turno. «Oiga, encontré un local con el candado abierto en el segundo piso. Es el de las maletas». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, como si estuviera pensando qué responder. Finalmente, me dijo: «Déjalo así. Cierra la cortina si está abierta y no te metas más, ¿entendido?». No me gustó cómo sonó su voz. Había un tono extraño en ella, como si supiera algo que yo no.
Pero don Alfredo, no deberíamos avisarle al dueño o revisar qué pasó. Alguien pudo meterse. Te dije que lo dejes así, replicó, esta vez más fuerte. Después de eso, colgó. Me quedé con el radio en la mano, confundido. Era evidente que algo raro estaba pasando, pero decidí hacerle caso. No quería problemas con él, y además no me pagaban lo suficiente para meterme en cosas que no me correspondían. Pasaron las horas y la noche se mantuvo tranquila, pero alrededor de las 2 de la madrugada, mientras hacía otro recorrido, escuché ruidos en el tercer piso. Esta vez eran mucho más claros, golpes secos, como si estuvieran arrastrando algo pesado. Subí lentamente, con la linterna en una mano y la macana en la otra. Al llegar al pasillo principal, vi una luz tenue que salía por debajo de la cortina de uno de los locales. Me acerqué en silencio, cuidando que mis botas no hicieran ruido. Cuando estaba a unos pasos, distinguí voces. «Apúrate, cabrón. Tenemos que sacar esto antes de las 4. Ya, tranquilo. No más falta esta caja». Sentí como el corazón se me aceleraba. No eran comerciantes, eso estaba claro. Me agaché para mirar por el hueco de la cortina y vi a 2 hombres cargando cajas grandes hacia la parte trasera del local. No podía ver qué había dentro, pero no necesitaba ser un genio para entender que algo ilegal estaba ocurriendo. Decidí retroceder y regresar a la caseta para llamar a la policía, pero cuando di el primer paso hacia atrás, mi bota golpeó algo metálico. Fue un sonido leve, pero suficiente para alertarlos. «¿Quién anda ahí?», gritó una de las voces. Apagué la linterna y corrí hacia las escaleras. Los pasos detrás de mí eran rápidos y furiosos. Escuché cómo la cortina del local se levantaba de golpe y las voces se acercaban. «Te vamos a encontrar, hijo de la chingada», gritó uno de ellos. El mercado, que hasta ese momento había sido mi lugar de trabajo, se convirtió en un laberinto. Corrí sin rumbo fijo, bajando al segundo piso y tratando de perderlos entre los pasillos oscuros. Pero los pasos seguían detrás de mí, cada vez más cerca. Intenté esconderme en uno de los locales, detrás de una pila de cajas de cartón, pero los hombres parecían saber exactamente a dónde iba. Mientras escuchaba sus pasos acercarse, recordé que algunos pasillos tenían salidas de emergencia bloqueadas con cadenas. Si podía llegar a una de ellas, tal vez podría salir del mercado. Cuando estaban a solo unos metros, corrí de nuevo. Esta vez escuché que algo cayó al suelo detrás de mí. No me atreví a voltear, pero el sonido metálico me dejó claro que uno de ellos había sacado un arma. «Si no te detienes, te va a cargar la chingada», gritó una voz. Finalmente, vi una salida de emergencia al final de un pasillo. Como lo temía, estaba asegurada con una cadena gruesa y un candado. Miré alrededor, buscando algo con que romperla, pero no había nada útil. Los pasos detrás de mí se detuvieron de repente. «Te tenemos, pendejo», dijo una voz desde la penumbra. Volteé y los vi ahí. 2 figuras oscuras iluminadas por un encendedor que uno de ellos acababa de encender. Estaban sonriendo. Antes de que pudieran acercarse más, un ruido fuerte resonó desde el tercer piso. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Los 2 hombres se miraron confundidos y uno de ellos murmuró algo sobre volver. «Nos vemos luego, guardia», dijo uno de ellos antes de marcharse. Me quedé ahí, temblando, incapaz de moverme. Cuando finalmente reuní el valor para salir, el sol ya empezaba a salir.
Esa misma mañana renuncié. Dejé mi uniforme y mi radio en la caseta y me fui sin decir una palabra. Nunca supe qué hacían exactamente en esos locales, ni quién estaba detrás de todo. Pero entendí algo muy claro. En San Juan de Dios, hay cosas que es mejor no ver y preguntas que es mejor no hacer. Abrir mi propio negocio siempre había sido mi sueño. Desde que terminé la prepa, sabía que no quería pasar mi vida detrás de un escritorio, con un jefe que me hablara como si me estuviera haciendo un favor. Me gustaba la idea de ser mi propia jefa, aunque no tenía mucho dinero para empezar. Por eso, cuando encontré un pequeño local en el mercado San Juan de Dios, lo vi como una oportunidad perfecta. Era pequeño, sí, apenas unos 3 metros cuadrados, pero estaba en una buena zona, rodeado de puestos de zapatos, bolsos y más ropa. Me dije a mí misma, si ellos pueden, yo también. El problema era la renta, 4,000 pesos al mes, una cantidad que parecía inalcanzable para mí en ese momento, pero no quería dejar pasar la oportunidad. Fue ahí cuando una de mis vecinas del mercado, una señora llamada Doña Leti, me habló de un prestamista que podía ayudarme. Es confiable, mija. Aquí todos lo conocemos. Nada más no te atrases con los pagos, porque ahí sí se pone feo, me advirtió, pero lo dijo con una sonrisa, como si fuera un chiste. Era un hombre al que llamaban el Gordo, aunque de gordo tenía poco. Era más bien chaparro, pero con una barriga que apenas podía esconder bajo sus camisas ajustadas. Lo encontré en su pequeño escritorio improvisado en un rincón del segundo piso. Tenía un cigarro apagado en la mano y un teléfono viejo en la otra. No parecía amenazante, y su sonrisa era casi amable cuando le expliqué lo que necesitaba. 4,000 para la renta, ¿verdad?, repitió mientras anotaba algo en una libreta. Sí, pero solo sería este mes, porque con las ventas seguro voy a poder cubrir los siguientes. Así se habla, con ganas de salir adelante, respondió, riéndose. Luego me explicó las condiciones. 4,000 pesos con un interés del 20% mensual. Era alto, pero no veía otra opción. Le dije que sí, y me dio el dinero en efectivo ahí mismo. Lo tomé con manos temblorosas, pensando que era el inicio de algo grande. El primer mes fue duro, pero no imposible. Vendí algunas blusas y vestidos, y aunque no hice mucho dinero, logré juntar los 800 pesos de interés que le debía al Gordo. Cuando fui a pagárselos, él me recibió con otra sonrisa. Muy bien, niña. Así se empieza. Nos vemos el próximo mes. Para el segundo mes, las cosas comenzaron a complicarse. Era temporada baja, y el mercado no estaba tan lleno como esperaba. La mayoría de los clientes pasaban de largo, comparando precios o regateando hasta el cansancio. Me esforzaba por hacer promociones, pero aún así no llegué a cubrir lo que debía. Para cuando llegó el día de pagarle al Gordo, solo tenía 500 pesos. ¿Esto qué es?, preguntó cuando se los di. Su tono ya no era amable, y sus ojos, pequeños y hundidos, me miraban con una frialdad que no había visto antes. Es lo único que tengo, pero para la próxima semana te traigo lo demás, te lo prometo. El Gordo no dijo nada por un momento. Luego sonrió, pero ya no era una sonrisa amigable. Era como si disfrutara verme nerviosa. Tienes una semana, ¿entendido? Si no, vamos a tener que hablar de otra manera. Me fui temblando de ahí, pero convencida de que podría solucionarlo. Trabajé horas extra, abrí más temprano y cerré más tarde,
pero las ventas seguían siendo flojas. La semana pasó volando, y cuando regresé con el gordo, todavía no tenía todo el dinero. Esta vez no estaba solo. Había 2 hombres con él, altos y corpulentos, con tatuajes en los brazos y miradas que te atravesaban. No dijeron nada, pero su presencia me hacía sentir como si estuviera encerrada en una jaula. «¿Otra vez no traes lo que me debes?», dijo el gordo, mientras encendía un cigarro y me miraba fijamente. «Por favor, dame más tiempo. Estoy tratando, pero no he podido juntar todo. Mira, niña, yo no soy un banco. Si no puedes pagar, entonces vamos a tener que cobrarte de otra forma». Mi corazón se hundió cuando dijo eso. «Te doy hasta el viernes. Si no, vamos a tener que visitarte en tu casa». El viernes llegó demasiado rápido y aún no tenía el dinero completo. Decidí no ir a verlo, pensando que si no me presentaba, simplemente se olvidaría de mí. Esa noche, cuando llegué a mi casa, encontré un papel doblado en la puerta. Lo abrí y sentí que las piernas me temblaban. «No te escondas, sabemos dónde vives. Paga o vamos a pasar a visitarte». No dormí esa noche. Cada ruido me hacía saltar. Decidí que no podía seguir así. Al día siguiente, fui al mercado decidida a hablar con él y pedirle más tiempo, pero cuando llegué a su oficina, no estaba. Pregunté por él, pero nadie quería decirme nada. Fue entonces cuando comencé a notar cosas raras. Había rumores entre los vendedores, murmullos que se callaban cuando me acercaba. Escuché a una señora decir que alguien había desaparecido, que una vendedora de dulces del 3er piso había tenido problemas con el gordo y no se le había vuelto a ver. Al principio pensé que eran exageraciones, chismes de mercado, pero cuanto más escuchaba, más miedo sentía. Esa noche, después de cerrar mi puesto, decidí quedarme en el mercado para averiguar más. Me escondí detrás de unas cajas en el 2º piso, cerca de la oficina del gordo. Pensé que si podía escuchar algo, tal vez entendería qué estaba pasando realmente. No tuve que esperar mucho. Cerca de las 10, el gordo llegó con los 2 hombres que siempre lo acompañaban. Traían a un joven, un cargador del mercado que reconocí de vista. Lo empujaron hacia el interior de la oficina y cerraron la puerta. Me acerqué lo más que pude sin hacer ruido. «¿Qué creías? ¿Que podías irte sin pagar?», escuché al gordo decir con un tono burlón. «Por favor, dame más tiempo», suplicó el joven. «Ya te dimos tiempo. Ahora vas a trabajar para nosotros». El chico intentó resistirse, pero escuché un golpe seco, seguido de un gemido de dolor. «Así se aprende, cabrón. A partir de mañana vas a hacer lo que te digamos. Si no, vamos a buscar a tu mamá». Sentí un nudo en el estómago. Me alejé lo más rápido que pude, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué a mi puesto, supe que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Al día siguiente, recogí mis cosas y me fui. Devolví el local, aunque todavía debía la renta. Dejé el mercado sin mirar atrás, pero con un peso en el pecho que no me deja hasta hoy. No sé qué pasó con el joven ni con las otras personas que cayeron en las garras del gordo, pero una cosa es segura. En San Juan de Dios, las deudas no se pagan solo con dinero. Desde que abrí mi puesto de bolsas en el mercado San Juan de Dios, he aprendido a reconocer a la gente. Es una habilidad que desarrollas sin querer. Distinguir a los clientes de los curiosos, a los que solo están buscando algo barato
de los que realmente quieren comprar. Pero también aprendes a notar a los otros, los que no están ahí para vender ni comprar, sino para aprovecharse de los demás. Llevo 5 años en este mercado. Mi puesto está justo en el segundo piso, frente a las escaleras principales. Es un buen lugar porque siempre pasa mucha gente, pero también es una zona donde todo el mundo se entera de todo. Aquí no hay secretos, o al menos eso pensaba. Esa semana, todo empezó como cualquier otra. Los primeros días fueron tranquilos, con las ventas de siempre. Mochilas para estudiantes, bolsos de imitación que llegan de Tepito, maletines para oficinistas. Pero el miércoles, mientras atendía a una señora que estaba revisando una bolsa negra, noté algo raro. Un hombre alto, con una gorra roja y una camiseta gris, se acercó demasiado a otro cliente que estaba junto a mi puesto, un joven que llevaba una mochila colgada al hombro. Al principio no le di importancia. Pensé que solo estaban apretados por el espacio. Pero entonces vi cómo el hombre metía la mano en la mochila del joven y sacaba algo pequeño, rápido, como si estuviera acostumbrado a hacerlo. «¡Oye, cuidado!», alcancé a gritar, pero el ladrón ya se había perdido entre la gente. El joven se volteó confundido, revisó su mochila y confirmó que le habían robado su cartera. Me dio las gracias por intentar advertirle, pero eso no cambió nada. El ladrón se había ido y yo no podía hacer nada más. Pensé que era un caso aislado, un robo al azar. Pero al día siguiente, volví a ver al mismo hombre con la gorra roja. Esta vez estaba más lejos, en otro pasillo, pero su actitud era la misma. Se quedaba parado cerca de los clientes, observando. Solo que ahora no estaba solo. Había un niño con él, de unos 10 años, que iba y venía entre los puestos, como si estuviera jugando. Comencé a prestar más atención. Durante los días siguientes, noté que los robos seguían ocurriendo, siempre en la misma área frente a mi puesto. Los ladrones variaban. A veces era el hombre de la gorra, otras veces alguien más, pero el niño siempre estaba cerca. Parecía que lo usaban como distracción, para que los clientes bajaran la guardia mientras ellos actuaban. El viernes por la tarde, me acerqué a doña Chayo, la vendedora de dulces que tiene su puesto al lado del mío. Es una mujer mayor, amable, que siempre está atenta a todo lo que pasa en el mercado. «Oye, Chayo, ¿has notado algo raro estos días? Como que están robando mucho por aquí, ¿no?», le pregunté, tratando de sonar casual. Ella dejó de acomodar sus dulces y me miró con una expresión seria. «¿Te diste cuenta, verdad?». «¿De qué?». Chayo se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Esos no son cualquier ratero. Están organizados. No son nuevos aquí, pero nadie dice nada porque luego te metes en problemas». Sentí un escalofrío al escuchar eso. «¿Y qué? ¿Nadie los detiene?», pregunté, incrédula. «Mija, esto no es la policía, y aquí cada quien cuida su negocio. Mejor haz como que no ves nada. No soy del tipo que se queda callada cuando algo está mal». Esa misma tarde, fui a la administración del mercado a reportar lo que había visto. Le expliqué a un hombre de bigote grueso que estaba detrás de un escritorio de metal lo que estaba ocurriendo. Él me escuchó, aunque con cara de fastidio, como si estuviera acostumbrado a escuchar quejas de todo tipo. «Mire, señora, nosotros no podemos hacer mucho. Si tiene pruebas o algo, llévelo con la policía. Aquí solo rentamos los locales». «¿Y mientras tanto qué? ¿Dejo que sigan robando frente a mi puesto?». El hombre se encogió de hombros, claramente más interesado en el refresco que tenía en la mano que en mis problemas. Cuando regresé a mi puesto, vi algo que me dejó helada.
Entre las bolsas que tenía colgadas en la pared había una nota doblada. La tomé con cuidado y la abrí. Dentro, con letras torcidas y apretadas, decía: «No te metas donde no te llaman». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré a mi alrededor, pero no había nadie sospechoso cerca. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Desde cuándo me estaban observando? Esa noche, cerré mi puesto más temprano de lo normal. Mientras bajaba las cortinas, sentía que alguien me estaba observando. Miraba hacia los lados constantemente, pero los pasillos estaban vacíos. El mercado de noche es un lugar extraño, lleno de sombras y sonidos que rebotan por los pasillos vacíos. Cuando salí al estacionamiento, vi al niño que siempre estaba con los ladrones. Estaba parado junto a un poste, mirándome. Me acerqué a él, intentando mantener la calma. «Oye, ¿quién te manda?», le pregunté. El niño no respondió. Solo me miró un momento y luego salió corriendo. Fue entonces cuando alguien me jaló por detrás y sentí como mi bolsa se desprendía de mi hombro. Intenté girarme para ver quién era, pero me empujaron contra un auto estacionado. «Te lo advertimos, ¿no? No vuelvas a abrir la boca», dijo una voz masculina detrás de mí. Cuando me volteé, ya no había nadie. Solo mi bolsa tirada en el suelo, con el contenido esparcido por todas partes. Al día siguiente, decidí que ya no podía seguir trabajando ahí. Recogí mis cosas y cerré el local. No quería convertirme en otra historia de terror del mercado, como esas que todos susurran, pero nadie confirma. A pesar de que ya no trabajo ahí, no puedo olvidar lo que pasó. Cada vez que paso por San Juan de Dios, siento un nudo en el estómago. Sé que los ladrones siguen ahí, usando niños como carnada y operando frente a todos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que nadie hace nada. En ese mercado, el silencio es el precio de la tranquilidad. El mercado San Juan de Dios es como un pequeño mundo dentro de Guadalajara. Durante el día, las personas se arremolinan entre los pasillos, buscando ofertas en ropa, electrónicos o comida. Pero por la noche, cuando la mayoría de los locales cierran y las luces principales se apagan, el ambiente cambia. Es un lugar diferente, más silencioso, más oscuro y más peligroso. Mi puesto de comida rápida está en la planta baja, cerca de una de las salidas. Es pequeño, apenas un espacio para una plancha, un refrigerador y un mostrador con unas cuantas sillas altas. Desde hace 4 meses vendo hamburguesas, hot dogs y papas fritas ahí. No es fácil, pero las ventas son buenas. A veces me quedo hasta tarde, porque siempre hay clientes que llegan a última hora. Pero esa noche me arrepentí de no haber cerrado más temprano. Era viernes, y ya eran casi las 9 de la noche. Los pasillos estaban casi vacíos, salvo por uno que otro rezagado que iba de salida. Yo estaba limpiando la plancha y guardando las cosas cuando vi que alguien se acercaba. Era un hombre de unos 40 años, con cabello corto y una camisa azul desabotonada hasta la mitad del pecho. No llevaba bolsas, como si no hubiera comprado nada en el mercado. «¿Todavía estás abierta?», preguntó con una sonrisa. Su voz era tranquila, pero algo en su mirada me puso incómoda. Traté de no mostrarlo. «Sí, pero ya estoy por cerrar. ¿Qué le preparo?», respondí, con la mejor sonrisa que pude fingir. Pidió una hamburguesa con papas y una Coca-Cola.
Mientras la preparaba, sentí que no me quitaba los ojos de encima. Me preguntó mi nombre, pero fingí no escuchar bien por el ruido de la plancha. ¿Trabajas aquí sola?, preguntó, mientras daba un sorbo a su refresco. No, mi hermano a veces me ayuda. Mentí, sin mirarlo. Eso no lo desanimó. Siguió hablando, diciendo cosas sin importancia. Que si hacía calor esa noche, que si la comida olía bien, que si debía estar cansada de trabajar tantas horas. Yo solo asentía y respondía con monosílabos, deseando que terminara de comer rápido. Cuando finalmente terminó su hamburguesa, me alivió ver que se levantaba para irse. Me dio un billete y mientras buscaba cambio, dijo algo que me heló la sangre. A esta hora el mercado es muy peligroso, ¿no crees? Una mujer sola debería tener más cuidado. No respondí. Solo le di su cambio y esperé a que se fuera. Se despidió con una sonrisa, pero en cuanto salió del puesto, mi corazón seguía latiendo rápido. Decidí que era hora de cerrar. Apagué la plancha, guardé los ingredientes en el refrigerador y comencé a bajar la cortina metálica. Apenas había terminado cuando, al voltear hacia la salida, lo vi. El hombre estaba ahí, parado junto a uno de los pilares, como si estuviera esperando algo. No me miraba directamente, pero era evidente que no se había ido. Intenté tranquilizarme. Tal vez solo estaba esperando a alguien. Tal vez estaba descansando antes de salir. Me repetí esas ideas mientras apagaba las luces del puesto y ajustaba la cadena de la cortina. Pero cuando comencé a caminar hacia la salida, él empezó a seguirme. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío. Intenté caminar rápido, pero no lo suficiente como para que pareciera que estaba huyendo. A medida que me acercaba a la salida, lo escuchaba detrás de mí, con pasos tranquilos pero constantes. Cuando llegué a la puerta principal, un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba cerrada. A esa hora, las salidas principales del mercado se aseguraban con cadenas, y solo quedaba una pequeña puerta lateral abierta para los comerciantes que aún seguían trabajando. Esa puerta estaba al otro lado del pasillo, y para llegar ahí tendría que pasar frente a él. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Giré sobre mis talones y caminé en la dirección opuesta, fingiendo que había olvidado algo en mi puesto. El hombre seguía ahí, pero esta vez su mirada se cruzó con la mía. Sonrió y sentí que mis manos comenzaban a sudar. ¿Ya te vas?, preguntó, como si fuera un amigo casual. Sí, solo voy por algo que olvidé. No respondió, pero empezó a caminar hacia mí. Cada paso suyo hacía que mi mente se llenara de posibilidades. ¿Qué quería? ¿Por qué me estaba siguiendo? Cuando finalmente llegué a mi puesto, mi plan era esconderme detrás de la cortina metálica y esperar a que se fuera. Pero cuando intenté levantarla, me di cuenta de que la cadena que había puesto estaba demasiado ajustada. Las manos me temblaban mientras intentaba soltar el candado, pero los pasos del hombre se acercaban. «¿Te ayudo?», dijo desde atrás de mí. Me congelé. Sentí su presencia a menos de 1 metro. Mi mente corría en 1000 direcciones, buscando una salida. «No, gracias. Ya estoy por irme», dije, sin voltear. «Está bien. Yo te acompaño». Su tono era casual, pero había algo en su voz que me hizo saber que no estaba bromeando. Me giré lentamente, y ahí estaba, con esa sonrisa que ahora parecía más una amenaza que una muestra de amabilidad. «De verdad no hace falta. Ya sé cómo salir», dije, tratando de sonar firme. «Es que no deberías andar sola.
Nunca sabes con quién te puedes topar. En ese momento, supe que no podía quedarme más tiempo. Mi único pensamiento era llegar a la puerta lateral. Sin darle más explicaciones, me giré y empecé a caminar rápido. Escuché sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Cuando llegué al cruce de los pasillos, me lancé por un corredor estrecho lleno de puestos cerrados. Sabía que no era el camino más directo a la salida, pero esperaba perderlo entre las sombras. Las luces eran escasas, y el olor a comida vieja y humedad llenaba el aire. De repente, escuché su voz desde algún lugar detrás de mí. No tiene sentido que te escondas, solo quiero ayudarte. No le respondí. Me agaché detrás de un carrito de limpieza abandonado, intentando controlar mi respiración. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que él podía escucharlo. Los pasos se acercaron. Lo vi pasar frente a mí, a menos de 2 metros, mirando hacia todos lados. Sus ojos brillaban con una mezcla de frustración y emoción. Cuando se alejó un poco, aproveché para salir corriendo hacia la puerta lateral. Esta vez, no miré atrás. Corrí con todas mis fuerzas hasta que finalmente vi la luz de la calle. Empujé la puerta y salí al estacionamiento. Afuera había un vigilante, un hombre mayor que estaba tomando café en un termo. Me miró sorprendido al verme salir corriendo, pero no tuve tiempo de explicarle. Solo me detuve un momento para ver si el hombre me había seguido, pero no había nadie. Esa fue la última vez que me quedé tarde en el mercado. Desde entonces, cierro antes de que oscurezca, aunque eso signifique perder ventas. Cada vez que pienso en esa noche, me pregunto qué habría pasado si no hubiera alcanzado la puerta. En el mercado, todos te dicen que tengas cuidado con los carteristas, con los rateros, con los precios inflados, pero nadie te advierte sobre el verdadero peligro, las personas que parecen normales, hasta que te quedas sola con ellas.